¿Te has preguntado tú, o alguna vez te has preguntado, entre tus curiosidades, claro, pues cuando surge un evento, cuando surge una obsesión, la pregunta que nos podemos hacer más lógica es, ¿por qué? ¿Qué significa? Y me estoy refiriendo en concreto a la obsesión que tiene el Vaticano con el cardenal Arthur Rocher, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de acabar ni más ni menos con la misa tridente, rito latino, rito de la iglesia. ¿Te has preguntado tú por qué tanta obsesión con acabar o por acabar con este rito? ¿Ina? ¿Qué ganan con él? Hoy, que es la fiesta de Corpus Christi, vamos a revelarte esta obsesión. Porque, ¿qué ganan? Y no es ni más ni menos que lo que pretenden es muy ambicioso. Ellos quieren acabar con el rito tradicional, rito romano, porque saben que si acaban con ese rito, entonces podrán convertir, tristemente lo digo, podrán convertir la misa de la Iglesia Católica en la Gran Babilonia. Tal como lo escuchaste, mi querido hermano en Cristo, el objetivo que los mueve o el interés principal que los mueve para acabar con la misa tridentina o con el rito romano es quitarnos esa identidad que nos hace católicos, que nos hace hijos únicos de Dios, para convertir la Eucaristía o la misa en la Gran Babilonia. ¿Y por qué es esto? Bueno, eso no lo digo yo, lo han dicho varios sacerdotes expertos, personas cultas que saben. Ese es el interés que mueve a estos grupos de reformadores para querer convertir la iglesia, eliminar el rito tridentino para convertir la iglesia en la Gran Babilonia. La misa en principalmente, ¿no? Y eso lo vemos ¿dónde? Bueno, lo vemos ya en la práctica porque, por ejemplo, el rito de congoleño que el Papa Francisco aprobó, el rito maya que ya lo quieren aprobar también por parte de México, y así sucesivamente han venido atacando, permitiendo que estas inculturaciones supuestamente de la liturgia surjan en la Iglesia Católica, pero quitar lo de la misa tradicional. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque los que nos hace únicos a los católicos, lo que nos hace distintos a los demás, es la fidelidad que se tenga para con Cristo. Y una vez que se ponga o que se quite la misa latina, la misa culto romano, el culto romano, se está quitando la identidad. Muchas personas dicen, ok, pero ¿qué ganas tú? ¿O qué pretendes tú al defender tanto la misa tridentina? Es que este es el ADN de nuestra. Por si no lo sabías, ¿verdad? ¿Te queda alguna duda? ¿Cuál es la razón de ser para que nosotros como católicos nos aferremos, exijamos y defendamos el rito tradicional o el rito romano o la misa tridentina? Pues simple, el ADN de la Iglesia Católica, el rito de Jesucristo, el rito de San Pedro, de San Pablo, el rito apostólico, es lo que nos identifica como la única religión de Cristo en el mundo. Y si nos lo quitan, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a algo o a alguien cuando le quitan su esencia? Vacío. Y ese es el interés que mueve tanto a los del Vaticano para quitar la misa tridente en el rito latino, porque quieren convertirlo en una Babilonia. Vamos a ver que el Padre Isidro nos lo explica mucho mejor. Que no desaparezca el rito tradicional y luego pedimos que no desaparezca el celibato sacerdotal, está en peligro. Y por último, que los seminarios no estén bajo
los gobiernos. ¿Qué es el rito tradicional? Pues el rito romano, tan sencillo como ese, que también se... Muchos se preguntan aquí, ¿qué es el rito tradicional? ¿Cuál es el rito tridentino? Aquí está la respuesta. Por favor, aumenten su atención y vean esa respuesta. Este es el rito tridentino, el que tanto defendemos, al que se aferró Lefebvre, al que se aferraron tantos y tantos santos. Es el rito que nosotros queremos, el propio de la Iglesia Católica. Vean lo que dice Monseñor Isidro. Dice rito latino. El rito latino es nombre general y abarca otras especies. Es un género dividido en especies. El género es latino. Las especies son rito romano en Roma, rito ambrosiano en Milán, rito visigodo en Toledo, en España, ¿verdad? Y todavía había un rito celta en Irlanda, en algunas partes de Francia, de Inglaterra, pero prácticamente ya desapareció. Y el principal rito es el rito romano y está en peligro de desaparecer. Los ataques se repiten y repiten y repiten constantemente. Se quiere aniquilar, destruir, desbaratar el rito tradicional. Y nosotros que lo utilizamos, como siempre lo utilizó la Iglesia, pedimos a Dios con angustia, repito, que no desaparezca. Vamos a hacer dos reflexiones. La primera es esta. Las noticias nos hablan, ya desde hace varios años, de un rito congolés, del Congo, de la República Democrática del Congo, que ya fue aprobado por el Papa Francisco en Roma. Hay una comunidad congolesa numerosa y me imagino que también para el Congo. Tiene pues sus elementos que han sido introducidos. Es algo casi desconocido, pero ya existe el misal congolés. En estos momentos están los obispos mexicanos en Roma, tienen la visita pastoral con el Papa y van a seguir yendo para presentar en nombre de la Conferencia Episcopal Mexicana el rito maya, preparado por un jesuita que no es maya, y por varios sacerdotes, en especial el párroco de una iglesia muy peculiar allá en Chiapas, una iglesia donde siempre ha habido supersticiones paganas dentro de la iglesia, en San Juan Chamula, así se llama ese lugar, ¿verdad? Y ahí sacrifican gallinas, hacen limpias, invocan a los demonios, a los dioses paganos, y ahí no se celebra la misa. Nunca han permitido, son los indígenas que se adueñaron de ese templo ya desde hace muchos años. Por la persecución religiosa no había sacerdotes y ellos siguieron pues los indígenas con ese rito, le dicen ahora, ¿verdad? Se habla de
un fenómeno que yo he vivido, yo lo he visto aquí. Para todos los que no conozcan, San Juan Chamula es Chiapas. Les muestro una imagen, búsquenlo así y lo van a encontrar, ¿no? Aquí les pongo la imagen para que ustedes la puedan ver. Es chiquita, hay muchos videos circulando en redes sociales de esto. San Juan aquí es la iglesia que dice Monseñor Isidro. Se adueñaron los indígenas, ahí no se celebra misa, pero sí se practican rituales paganos. Sacrifican, se invocan demonios, hacen limpias en esta iglesia que se adueñaron de ella el pueblo nativo de por ahí, ¿no? Con pretextos de los que ustedes quieran, se adueñaron de ella y ahora es un centro pagano. Templo católico, ahora es un centro pagano. Continuamos con Monseñor Isidro. En Los Ángeles, California, se celebran misas y se predica, por ejemplo, en vietnamita. Los vietnamitas son muchos, tienen muchos sacerdotes en Estados Unidos. Yo tuve muchos compañeros míos que ahora están en Estados Unidos, son sacerdotes. Y tuve compañeros que son obispos en Vietnam. Y esas iglesias vietnamitas, todo es en lengua vietnamita. Hay iglesias de católicos chinos en Los Ángeles, de católicos italianos, esas ya casi todo es en inglés, ¿verdad? Los católicos irlandeses son la mayoría y pues podemos decir es la iglesia norteamericana. Pero ahora hay más nacionalidades en Los Ángeles y han proliferado misas con muchas peculiaridades de cada raza, de cada nación. Esa es la primera consideración. Me acaba de decir un sacerdote norteamericano, ¿verdad? Buen sacerdote, sacerdote instruido, que la misa ya es una Babilonia en muchos lugares de Estados Unidos por la migración de tantos países y que los fieles quieren la misa en su lengua. Y no hay sacerdotes suficientes y tampoco hay fieles suficientes. A veces es un grupito pequeño de fieles, pero quieren la misa en su lengua. ¿Qué me decía ese sacerdote? Lo que yo he dicho siempre, por muchos años. Y se lo he dicho a los obispos norteamericanos. La misa debe ser como manda la Iglesia, como manda el Concilio Vaticano II, en el documento de la liturgia llamado Sacrosanctum Concilium, número 36, fracción primera, lingua latina servetur in ritu latino. En el rito latino se ha de conservar la lengua latina. Si la misa es en latín, cualquier fiel cristiano de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, va a encontrar su misa propia. Cuando va a cualquier iglesia, una iglesia vietnamita, filipina, china, camboyana, de cualquier país, porque es la misa católica, en la lengua de la Iglesia católica, que es el latín. ¿Qué le hicieron al pobre Papa? Ya estaba viejo, tal vez ni cuenta se dio mucho, ¿verdad? Le pusieron a leer la epístola, o sea, la primera lectura, una mujer desnuda completamente. La Iglesia Católica, mis queridos hermanos en Cristo, siempre fue sabia. Previendo este tipo de ataques, este tipo de cambios, la unificó. Lo hizo Pío V, San Pío V en el Concilio de Trento, y por eso la puso en latín, siempre en latín, la misma misa. ¿Cuál es el objetivo principal de la misa siempre en latín?
que fuera siempre la misma. Como lo dijo muy clarito Monseñor Isidro Puente Ochoa, que a donde tú vayas, entres a un templo, sea en Rusia, Japón, China, y perfectamente identifiques, esa es la misa católica. Que se diga igual, es lo mismo que en todas. Y eso solamente se puede lograr con el rito tridentino, con el idioma latín. Antes lo sabían. El Concilio Vaticano II, con la mala aplicación que hicieron los abusadores del concilio, quisieron acabar esto. Pero antes lo sabían perfectamente. Antes del concilio tú llegabas a Francia, participabas en la misa, no ocupabas hablar francés, porque perfectamente la entendías por latín. Llegabas a otro país y perfectamente entendías el idioma de la misa porque se hablaba en latín. Ahora no. Ahora se pretende otra cosa. Y es esta multiculturalización para después siquiera entendernos nosotros mismos. Porque cada quien la celebra como le da su gana. Tenemos muchos hermanos en Estados Unidos, parientes, familiares, paisanos, que hay pueblos donde dicen, este aquí es barrio de chinos, o lugar de gringos, o lugar de otros árabes, o lo que sea. Y no hay templos. Si se vas a un templo es en inglés, y la mayoría de la gente no lo entiende porque es en inglés. O en chino, o como lo dice el padre vietnamita. Bueno, si tú vas al sur de México, vas a Chiapas, vas a encontrar en maya, pues no vas a entender nada. Esta idea de hacer misas múltiples es una idea macabra, que pretende acabar con la Iglesia Católica y convertir, como lo dicen, a Babilonia la misa de la Iglesia. Por eso se atacó a la unidad de la Iglesia. Solo alcanzaremos la unidad de la Iglesia si se celebra en el misal de San Pío V, que siempre se usó así, y si se celebra en latín, es decir, culto tridente. Solamente ahí podremos encontrar la unidad universal de la misa. Todo el que está en contra de ello es porque está en contra de su mamá, que es la Iglesia. Ahora, mire usted lo que dice Monseñor Isidro, cómo las contradicciones inmediatamente salen a la luz. Escuche, por favor. De la parte superior. Porque según eso, esa es la cultura de esos pueblos. Ojo, lo voy a regresar un poquito. Ahí está. Ya estaba bien. Aquí viene. En latín, cualquier fiel cristiano, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua, va a encontrar su misa propia. Cuando va a cualquier iglesia, una iglesia vietnamita, filipina, china, camboyana, de cualquier país, porque es la misa católica, en la lengua de la Iglesia católica, que es el latín. ¿Qué le hicieron al pobre Papa? Ya estaba viejo, tal vez ni cuenta se dio mucho, ¿verdad? Ojo. Le pusieron a leer la epístola, o sea, la primera lectura, una mujer desnuda completamente de la parte superior. Porque según eso, esa es la cultura de esos pueblos. Y la liturgia tiene que inculturarse. Y entonces ponen a la mujer desnuda. Esa misma mujer, en cuanto terminó la misa, se fue a tapar. Se fue a vestir decentemente. Todo eso es mentira, mis hermanos. Todo eso es su teatro. Todo eso es vanidad. Todo eso es una locura que se ha metido a la Iglesia. No se ofendan. Es mi deber de sacerdote viejo prevenirlos contra la catástrofe que va a venir si se sigue caminando por ese camino. Ese no es el camino. Por otra parte, lo que se dijo mucho en el sínodo de la Amazonia. Ojo. La mayor parte de los que eran católicos en esas regiones ya no son católicos. Los mormones, los testigos de Jehová, los protestantes, los carismáticos, los pentecostales,
los sacaron de la iglesia. Y nosotros haciendo, perdónenme la palabra, una obra, diríamos casi de disfraces, un teatro totalmente fuera de lugar. Preocupémonos de convertir a los testigos de Jehová, preocupémonos de convertir a los mormones, que todos fueron católicos, que regresen a la iglesia católica. Ahí deben estar cifrados los esfuerzos, pues perdónenme, de los jesuitas, de los párrocos, de esos indígenas, hablarles de Jesucristo, de la iglesia, lo que siempre hicieron los santos misioneros. Esa es una angustia que los que pensamos tenemos en el corazón, que no. Fíjese muy bien una situación muy importante. En vez de convertir a los mormones, a los testigos de Jehová, pentecostales, Salmo 90, quién sabe qué, a la iglesia católica, están haciendo desastre con la misa. Fíjese la importancia de esto que dice Monseñor. En vez de convertir a todos esos que un día fueron católicos, que regresen a la Santa Madre Iglesia, están haciendo puro circo. El mal es la misa. Obras trastes, como dice Monseñor. En vez de ir a hablarles de Cristo, esos jesuitas, no, acabemos con la iglesia. Es la solución. Es como si fueras en la barca de Pedro, en alta mar, y ves que la tormenta viene azotando la barca. En vez de restaurar y sacar el agua de la barca para que no se hunda, no, destrocemos la barca. Es la solución. Esto es diabólico. Esto le hago y le hablo yo a usted para que usted empiece a ver la importancia de aferrarnos y exigir y restaurar el culto tradicional. Yo ya lo dije y lo dije otra vez, lo voy a decir otra vez. Mientras no se restaure el culto tradicional romano en la iglesia católica, no habrá unidad en la iglesia. Mientras no se vuelva a celebrar la misa en latín y de espaldas al pueblo para que quede más claro, no habrá unidad en la iglesia. De nada van a servir esos esfuerzos útiles, querer celebrar la misa o hacer ritos para cada tribu o para cada lengua. En realidad lo que está haciendo con eso es destrozar la iglesia. Como dijo Monseñor Isidro, ellos eran católicos. Ya no lo son. Ya no lo son porque los mormones, protestantes, testigos de Jehová, se los llevaron. Y los cardenales pretenden destruir la iglesia católica una vez más. Lo poco que queda, dárselo a los animales. Hermanos en Cristo, luchemos, aferrémonos por volver a traer la misa tridentina. En palabras de Robert Sara lo voy a decir claro y fuerte. Depende de este rito el futuro de la iglesia católica.